gobierno impulsa un plan piloto para que los beneficiarios del programa Tecoporá puedan cobrar el subsidio a través de sus teléfonos celulares de una forma rápida y económica. Las condiciones climáticas y la falta de caminos de todo tiempo para llegar a varias comunidades lejanas de la capital, en varias oportunidades retrasaron el pago de las transferencias condicionadas a los beneficiarios del programa Tecoporá, con la implementación de los cajeros móviles del Banco Nacional de Fomento. Ante esto, la Secretaría de Acción Social implementará como plan piloto el pago de estos recursos a través de los giros y billeteras electrónicas ofrecidos por las empresas de telefonía Tigo y Personal. El ministro de la Secretaría de Acción Social asegura que este sistema también permitirá reducir en un 50% el costo operativo para las transferencias. Los costos que ellos manejan son prácticamente 4% por transferencia y van a cobrar menos de 1,49%. En una iniciativa de trabajo conjunto, una alianza público-privado en favor de la gente que más necesita. En principio, el 25% de los beneficiarios de Tecoporá comenzarán a cobrar a través de este sistema en algunas regiones donde operan estas empresas. A personal le toca la zona norte del departamento de Concepción, a Tigo entiendo que le toca la zona de Alto Paraná, ¿verdad? Pero esto va a ir a todo el país, ¿verdad? Aprovechando la cobertura de las dos compañías. Creemos que es una herramienta que va a posibilitar que muchos compatriotas puedan, a través de su teléfono, recibiendo un mensaje, puedan conocer en qué momento ir a los locales donde puedan hacer efectivos sus subsidios. En principio, son 300 millones los que deberán ser transferidos a partir de la próxima semana y, de acuerdo al resultado en su operatividad, podría extenderse a más beneficiarios.